Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 195, parte séptima. La filosofía entre los siglos XIX y XX. Capítulo 6, el neocriticismo. 726, el criticismo inglés. La lógica de 1874 de Lotze renovó y valorizó la distinción establecida por Kant entre el aspecto psicológico y el aspecto lógico objetivo del conocimiento. Esta distinción se convierte en característica de las diversas tendencias del neocriticismo. El neocriticismo inglés se desarrolla en íntima conexión con el animal, y en especial con la escuela de Marburgo, aunque presentando como su rasgo característico cierta tendencia al empirismo. Shadworth H. Hodgson, 1832-1912, es autor de una vasta obra titulada La metafísica de la experiencia, 4 volúmenes, 1898, de otros libros y ensayos menores, Tiempo y espacio, 1865, La teoría de la práctica, 1870, La filosofía de la reflexión, 1874, y de numerosos ensayos publicados en las actas de la Aristotelian Society y en Mind. La metafísica de la experiencia es un análisis subjetivo de la experiencia que tiene por fin reconocer el significado y las condiciones de la conciencia, por una parte, y de las realidades distintas de la conciencia por otra. El análisis de la conciencia en este sentido es, según Hodgson, el mismo que había iniciado Kant, pero liberado del supuesto a que el mismo Kant y los filósofos que de él recibieron su inspiración lo habían vinculado, o sea, de la distinción entre sujeto y objeto, puesto como verdad última fuera de discusión. La distinción entre sujeto y objeto la sustituye Hodgson por la distinción entre el contenido objetivo de la conciencia y de hecho o el acto de su percepción. El análisis del más simple estado de conciencia, por ejemplo, de un sentido, revela enseguida estos dos aspectos distintos y con todo inseparables, llamando al contenido, el cual, whatness, de la percepción o de la experiencia, podemos llamar al hecho de que se ha percibido su que-datness, esto es, su existencia en cuanto es conocida en el presente. Ninguna de estas dos partes de la experiencia total existe separadamente de la otra. Son distinguibles, inseparables y conmensuradas una con otra. Sin embargo, ninguna de las dos partes es el objeto de la otra. En efecto, el percibir no es nunca el objeto del contenido, que está siempre constituido por cualidades o procesos objetivos. Y la cualidad o contenido no es el objeto del percibir, porque se refiere únicamente a su existencia o su qué, no a su esencia o su cuál. Esencia y existencia, cuál y qué, son los dos aspectos opuestos y conexos de la experiencia. La existencia se identifica con el ser percibido, conforme a la fórmula de Berkeley. Ese es percipi. La esencia es el contenido mismo de la percepción, es el cual del que existente. Estas consideraciones de Hodgson, aunque presentadas en polémica con Kant y los kantianos, tienden al mismo objetivo, a que miran las corrientes del neocriticismo contemporáneo, el de distinguir el contenido objetivo de la experiencia, en la validez que le es propia de los actos o hechos psíquicos con los cuales se presenta unido. Hodgson distingue, en efecto, en el conocimiento intelectual, el aspecto psicológico y el aspecto lógico. Puede ser considerado como un proceso o hecho existente, y se llama entonces pensamiento, juicio o razonamiento, y puede ser considerado como un modo de conocimiento, y entonces es una forma conceptual que se vale de conceptos como condición, condicionado, posibilidad, alternativa, etc. Del mismo modo, la conciencia o la experiencia en su totalidad puede ser considerada como una realidad existente o como conocimiento. Como realidad existente se desarrolla hacia adelante y se mueve desde el presente al futuro. Como conocimiento es reflexiva y desde el presente vuelve al pasado. Por esto, el problema de la conciencia puede ser doble, o es problema respecto a la esencia de la conciencia y corresponde a la metafísica,
o es problema respecto a la existencia de la conciencia, esto es, respecto a las condiciones de su ser de hecho y concierne a la psicología. Hodgson revela así, en todos sus análisis, la preocupación de señalar los límites precisos entre la investigación psicológica y la gnoseológica, que es propia del neocriticismo y que encuentra su más decidida y rigurosa expresión en la escuela de Marburgo. Aun cuando Hodgson parte del principio esse est percipi y afirma que el sentido general de la realidad es el hecho de que se da la experiencia, no se detiene en la tesis idealista y analiza, asimismo, la formación en el seno de la experiencia de una realidad objetiva y también de una realidad que existe independientemente de que sea percibida o pensada, aun cuando no independientemente del acto del pensamiento que la reconoce como tal. Con todo, el mundo externo, de que nos habla, es considerado externo solo respecto al cuerpo, en cuanto ocupa un sitio, junto con los otros objetos de experiencia en el espacio. La inspiración kantiana es, asimismo, la que Hodgson llama la rama constructiva de la filosofía. La filosofía es análisis de la experiencia y la experiencia no puede ser trascendida. Sin embargo, sus límites y sus lenguas hacen pensar en un mundo invisible, del que no tenemos conocimiento positivo, sino que poseemos solo aquellas características generales que pueden inferirse de las necesarias relaciones del mismo con el mundo visible. Pretende, en este punto, continuar la crítica de la razón práctica de Kant. Los sentimientos, cuya elección práctica es un mandato de la conciencia y cuyo triunfo es la convicción de la fe, son conocidos y experimentados por nosotros solo como sentimientos personales, solo en cuanto son sentidos por ciertas personas respecto a otras. Pero cuando pensamos que su triunfo está providencialmente fundado en la naturaleza del universo, no podemos pensar en el universo mismo más que como personal, a pesar de que el intento de realizar especulativamente este pensamiento falle necesariamente y se convierta en contradictorio. Es, pues, la conciencia moral el fundamento de la fe en el mundo invisible, es decir, en una fuerza divina que sostiene todas las cosas y que es distinta, pero inseparable tanto de nosotros mismos como del mundo visible y aún del mismo mundo invisible. Las mismas exigencias se encuentran en la obra de Roberto Adamson, 1851-1902, autor de dos monografías sobre Kant, 1879 y sobre Fichte, 1881, y de varios escritos publicados después de su muerte con el título de El desarrollo de la filosofía moderna, 2 volúmenes, 1903. Adamson plantea explícitamente toda su filosofía en la necesidad de un retorno a la doctrina kantiana y de un nuevo examen de los problemas tal como salieron de las manos de Kant. La enseñanza fundamental que toma de Kant es la distinción entre el punto de vista de la psicología y el punto de vista de la gnoseología, distinción por la cual el origen de cierta modificación especial de nuestra experiencia no puede determinar de ninguna manera su validez o su valor para el conocimiento. Así, como la psicología se ocupa de los fenómenos de conciencia en cuanto a experiencias inmediatas y de los procesos en virtud de los cuales se desarrolla, por tales experiencias, la distinción entre sujeto y objeto, la gnoseología, en cambio, se ocupa del valor o validez de los conceptos basados en esta distinción, y sus problemas surgen del reconocimiento de la antítesis cuya formación traza la psicología. Sobre esta base, los análisis de Adamson tienden a ilustrar dos principios fundamentales. El primero es el de la distinción entre el acto de aprender y el contenido aprendido, distinción que, sin embargo, no implica el aislamiento recíproco o independencia de los dos hechos. El hecho existente es uno solo, el acto de aprender, que por naturaleza es conciencia de un contenido. El contenido, por su cuenta, es decir, considerado como distinto del acto mental en el cual o a través del cual aparece, no es un hecho existente, sino el modo en que un espíritu finito ordena y conecta sus experiencias. El segundo principio es que los actos o estados de conciencia no tienen como objetos propios su modo de existencia, su realidad como modificaciones de un sujeto. En otras palabras, una idea no puede ser considerada como un acto de conocimiento interno que tenga por objeto la idea misma.
El estado psíquico por el cual un contenido es aprendido no participa de los caracteres de este contenido. El acto de aprender lo rojo no es el mismo rojo, así como el acto de aprender un triángulo no es triangular. Nosotros tenemos conciencia en nuestros actos mentales y a través de ellos, pero no tenemos conciencia de ellos. Este segundo principio cierra el paso al idealismo subjetivo, ya que evita la reducción del objeto conocido a un estado del sujeto cognoscente y justifica más bien la afirmación de que si el contenido conocido fuera equivalente a un modo de existencia, un espíritu finito no sería nunca consciente de su propia existencia. Por esto, si hay motivo para creer que los objetos externos a los cuales se refiere el contenido dan origen a un estímulo que produce la aprehensión de las cualidades sensibles, el hecho de que tales objetos sean conocidos o parcialmente conocidos no es fundamento válido para rechazar esta creencia. Con todo, Adamson no cree que el objeto sea, como quería Kant, el correlato cognoscitivo de la unidad de la apercepción, que es la condición lógica del conocimiento. La unidad de la apercepción no es un principio primitivo, sino más bien un producto refinado del desarrollo de la experiencia. Todo lo que se puede conceder a la tesis de Kant es que cuando nos representamos un universo de hechos relativos y conexos, podemos representarnos estos hechos solo con referencia a una experiencia consciente. Pero la experiencia consciente tiene infinitos grados y solo el último y más completo de ellos puede ser caracterizado como autoconciencia. De esta manera, Adamson lleva el criticismo hacia el empirismo. El pensamiento que organiza la experiencia es, a su vez, estimulado y dirigido por la experiencia. Y las categorías son únicamente los modos en que el espíritu organiza y acomoda sus experiencias, modos que han sido también plasmados por la experiencia que organiza. Se dibuja en la doctrina de Adamson la tendencia al realismo, que debía tomar como punto de partida precisamente los supuestos que Adamson ha puesto al descubierto. Un rasgo notable de la especulación de Adamson es la repulsa de la idea romántica del progreso, tan grata a los idealistas y naturalistas de su tiempo como una aproximación continua y gradual a un fin supremo, del cual serían realizaciones parciales todos los desarrollos de la realidad cósmica y humana. La noción de fin, dice, es una categoría práctica que no encuentra aplicación más allá de los límites de la experiencia individual. Y el hombre no actúa con miras a lo que es mejor absolutamente y ya existente en su absolutez, sino solo con miras a lo que es mejor relativamente y no existe más que representado en una idea. Por esto, el curso de los fenómenos no puede ser, en ningún dominio, concebido como una sucesión de cambios predeterminados por un objetivo final. No obstante, admite Adamson que, puesto que el pensamiento es siempre idealizante, sería tal aunque perdiese su carácter de finitud, y que, por tanto, se puede concebir un espíritu infinito que esté con el proceso total de la realidad en la misma relación que nuestro conocimiento con la limitada porción de la realidad que le es dada. Pero cree que el problema de la existencia de este espíritu no puede ser definitivamente resuelto. Discípulo de Adamson, puede considerarse a George Dawes Hicks, 1862-1941, autor de un estudio sobre los conceptos de fenómeno y noúmeno en su relación según Kant, escrito en alemán y publicado en Alemania en 1897, y de varios ensayos de psicología y filosofía. Hicks toma como punto de partida la distinción, hecha ya por Hodgson y Adamson, entre existencia y esencia, el cual y el qué, y se sirve de ella para llegar a la conclusión de que el objeto es únicamente una fase más completa y mejor determinada del conocimiento mismo. En efecto, la suma de las características aprendidas de un objeto cualquiera, el contenido aprendido o la apariencia del objeto, no iguala nunca a la suma de las características que constituyen la esencia entera o contenido del objeto mismo. La primera no puede nunca ser considerada como realidad existente, porque es siempre una selección de las características constitutivas del objeto. Ella es el cual, y la esencia total del objeto es el qué.
O también, si se quiere, la primera es el fenómeno y la segunda es la realidad. El contraste entre fenómeno y realidad es, pues, solo un contraste entre una realidad parcial o imperfectamente conocida en sus características y una realidad determinada en la plenitud de estas características. Función del juicio, al cual se reduce la actividad fundamental del conocer, es la de captar un número cada vez mayor de características del objeto y acercarse, por tanto, cada vez más a la realidad como tal. Este concepto de la realidad, considerado como término final del proceso cognoscitivo, más que como su punto de partida, es el mismo que se encuentra en la escuela de Marburgo.